estás? Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Mira hacia arriba. Yo soy el hermano Pablo y te doy la bienvenida a esta oportunidad en la que vamos a estar hablando de algo extremadamente importante al momento de comenzar a buscar esa verdad relacionada con Dios, y es ¿dónde está la religión verdadera? ¿Existe realmente una religión verdadera? Preguntas realmente polémicas que hoy trataremos en este episodio. Gracias por acompañarnos. Debo confesarte que no me crié en una familia religiosa. Realmente las nociones en cuanto a Dios y la religión siempre fueron más relacionadas con los estudios y algunas cuestiones familiares, pero muy poco en la vida diaria. Y esto provoca una cierta alienación de una conciencia religiosa o devota hacia la fe o hacia Dios. Quizás en tu caso no es así, quizás tuviste la bendición de nacer en el seno de una familia cristiana o católica, y esto también conlleva respuestas que vienen de tus papás o de familiares, algunos rituales, seguramente quizás un poco de educación cristiana. Y eso realmente está muy bien. Pero quizás te has preguntado ¿cómo puedo saber realmente dónde está la verdad y si hay nociones equivocadas o son todas verdaderas? Y es una duda bastante válida, sobre todo en el proceso de desarrollo, en la adultez más que nada. Empiezan a existir preguntas punzantes del alma, y es una buena señal de que así sea, sobre nuestro origen, sobre el propósito fundamental de la vida, más allá de la rutina, más allá de las cosas que hacemos todos los días. Cuando ocurren nacimientos en la familia o de tus propios hijos, seguramente empezaste a tener algunas preguntas y algunas inquietudes del alma. Cuando la muerte toca muy cerca, en familiares o en una pareja, o Dios no quiera, en algún hijo también, aparecen muchas dudas y sobre todo cuestionamientos. Hemos hablado en episodios pasados sobre el bien y el mal y el motivo por el que existe el mal. Si no has tenido la oportunidad de escuchar ese episodio, te lo recomiendo cuando termines de escuchar esto. También que te suscribas y que puedas acompañarnos con tus comentarios, preguntas e inquietudes debajo de este podcast. Estas preguntas son sumamente importantes y permiten al hombre comenzar a ir a la fuente, como cuando tiene sed o tiene hambre. Hay un impulso interno, poderoso y natural, que nos lleva a buscar saciar esa necesidad. En el día de hoy vamos a comparar nociones religiosas que existen en el mundo con la religión verdadera. Todas las religiones del mundo nacieron después de la Torre de Babel, en el momento en el que el hombre busca exaltarse a sí mismo construyendo esta torre y este nombre que iba a ser poderoso y reconocido entre todos los habitantes de la tierra. Dios desciende y frustra de alguna manera estos planes, y los habitantes de la tierra son dispersados, sus lenguajes son confundidos. Y desde ese proceso y en los años subsiguientes se formaron las naciones que hoy conocemos. Muchas de estas naciones gobernadas por entidades espirituales que nosotros conocemos normalmente como ángeles caídos, empezaron a exigir adoración a estas personas. Y entre todas estas naciones, Dios escoge a un hombre para revelarse y para mostrar su gracia y el plan que él tenía preparado para su descendencia. Este hombre es Abraham y es llamado de la ciudad de Ur
para salir de la casa de sus padres, para ir a una tierra que el Señor le promete que será de él y de su descendencia por todas las generaciones. Entre todas las naciones empezamos a ver diferentes características, étnicas incluso, y comenzamos a ver creencias muy diferentes. Pero hay algo interesante, que todas estas religiones tienen algo en común, y esto que es en común es que el hombre forja su propio camino al cielo, a la salvación. Esto en la teología cristiana nosotros lo conocemos como obras. Estas obras son acciones, son capacidades que el hombre desarrolla y que traduce en actos específicos que son deseables para este Dios con D minúscula y por las cuales el hombre de alguna forma se hace progresivamente acreedor de su salvación según lo que haya hecho en la tierra. Todas las religiones tienen este mismo criterio. En el Antiguo Egipto, por ejemplo, el corazón se pesaba con una pluma y según el peso del corazón, que se traduce un poco con la moralidad y la decencia con la que la persona haya vivido sobre la tierra, le permitía tener o no tener los galardones relacionados con la vida venidera. En el Islam es igual, en el hinduismo, en el budismo y en todas las expresiones religiosas que hay en el mundo, incluso en las sectas cristianas, siempre hay una relación directa entre lo que el hombre hace, lo que el hombre siente, lo que el hombre aporta y las decisiones que toma con su capacidad de entrar o no entrar en la salvación. No hay grises, o se entra en el cielo, en la presencia de Dios, o no se entra. Después existen diferentes versiones y diferentes concepciones sobre el destino final, pero que a efectos de esta oportunidad en la que estoy hablando contigo, no vamos a entrar en diferentes concepciones doctrinales con respecto a esto. ¿Cuál es la diferencia con el cristianismo? El cristianismo se basa exclusivamente en el concepto de la gracia. La gracia es una potestad soberana de un rey, por ejemplo, en la cual puede conceder o no algo en función de ningún criterio objetivo y específico, sino por su sola voluntad. Y esto no es ajeno a la legislación humana incluso. Los presidentes en muchos países tienen la capacidad y la potestad de otorgar un perdón presidencial a determinados criminales, generalmente que están condenados o a muerte o a cadena perpetua, solo sobre la base de la decisión soberana del presidente. Y esta decisión no puede ser apelada ni puede ser derribada a través de otros instrumentos legales, porque es una potestad presidencial. Los reyes, por supuesto, tenían esta potestad desde siempre, entre otras muchas potestades, y ciertamente Dios, a través de diferentes hechos en el pasado y a través de profetas y revelaciones específicas, Él ha indicado que la salvación siempre ha sido por gracia. Hablándole a Israel, por ejemplo, Él dijo que no era por ellos, ni por nada bueno, ni por nada que le distinguiera a ellos como pueblo, que ellos eran elegidos por Él, sino por su propia decisión soberana para la gloria de su nombre. Ellos habían sido elegidos y escogidos como el pueblo del pacto, el pueblo del convenio. Y este concepto de la gracia es un poco repugnante para el hombre, porque si lo piensas bien, desde muy pequeño o pequeña, ha sido criada y enseñada en base a los méritos. Tanto ya desde el comienzo de tu educación en preescolar o en la escuela y en las relaciones con los demás, siempre está presente ese componente donde uno es premiado y reconocido en función a los méritos, capacidades y habilidades que uno tiene. El hombre es deseoso de ser su propio soberano, de sentir que está en control de su vida, de que puede tomar decisiones y que esas decisiones afectarán su futuro.
Y en términos seculares, en términos del mundo, esto es cierto en la mayoría de los casos. Sin embargo, mientras crecemos, y sobre todo si hemos sido salvados, si el Señor nos ha traído a gracia, nos damos cuenta de que la gran mayoría de los hechos fundamentales, importantes de nuestra vida, están fundamentados en la soberanía de Dios. Las cosas que han aparecido en nuestra vida, las oportunidades que hemos recibido, incluso esas salidas casi cinematográficas que ocurren de terribles situaciones y difíciles pruebas, nos enseña que el componente de la soberanía de Dios y su amor y misericordia es casi omnipresente en nuestra vida. Sin embargo, en el mundo hay esta noción de que todo está bajo nuestro propio control, hasta que ocurre algo muy serio que nos hace entender que no es cierto, que no es así. La religión verdadera, querido hermano, hermana, se basa en la gracia. La salvación es un regalo inmerecido, en el cual nosotros no podemos hacer obra alguna, ni siquiera decisión alguna. El hombre, enseña en la Escritura, y la mujer obviamente, está muerto en sus delitos y pecados. La humanidad nace espiritualmente muerta, sin capacidad alguna de escoger a Dios, por lo menos no al Dios verdadero. Hay un montón de otros dioses que patrocinan religiones en las cuales procuran que el hombre esté continuamente mortificado, tratando de ganar suficientes créditos espirituales con el cual ganar el cielo. Esto no es el cristianismo bíblico. Esto no es lo que se enseña en la palabra. La palabra de Dios enseña que la salvación es un regalo. Dios desciende al alcance de la criatura pecaminosa y muerta y realiza este acto maravilloso de redención, de rescate, de pago del precio del castigo de sus propios pecados y de los pecados de toda la humanidad. Y solamente pide que creas en Él. Solamente pida que te arrepientas de tus pecados y vengas a Él completamente en bancarrota a los pies de la cruz. En ese proceso de ir a Él en fe y de arrepentirte de todos tus pecados es donde se produce ese milagro, donde tú reconoces que tú no eres tu soberano y que simplemente no puedes hacer nada para salvarte, sino ir a Él por perdón y por redención, por salvación. Las obras no causan la salvación, sino que hemos sido salvados para obras. Las obras son el fruto, el resultado y la evidencia de que has sido salvo y de que tu fe es genuina. No hay mérito alguno que te permita ganar esto. Cuidado, esto no significa que los cristianos no tienen obras, sino todo lo contrario. Por gratitud, por humildad, por un sentido profundísimo de compromiso con nuestro Padre y nuestro Salvador, procuramos luchar en el Espíritu Santo todos los días para dar buenas obras que le glorifiquen. Todo esfuerzo humano que nosotros hacemos no nos capacitan para alcanzar tampoco esa perfección que viene después. El Señor les dijo a los discípulos: conviene que yo me vaya. Y es cierto, porque al irse, el Espíritu Santo pudo venir sobre los discípulos en aquel hermoso día de Pentecostés, en el mismo año que el Señor ascendió a los cielos. Y a través de ese Espíritu es que viene esa nueva creación, esos dones fabulosos que nos permiten vencer nuestra propia carne y que se transforme y desarrolle nuestro carácter a la imagen de Cristo. Esa es la única forma que tenemos de volvernos como Él, parecidos a Él. Ni hay mérito en la salvación por haber venido a Él, porque es Él el que nos da vida para que podamos creer, como le enseñó el Señor a Nicodemo.
ese viento del Espíritu que no se sabe ni de dónde viene ni a dónde va, sino que sopla donde Él quiere. Es lo único que nos permite levantarnos de esa muerte espiritual y contemplar las glorias del Señor para creer y para arrepentirnos. Toda otra forma de religión en la cual, primero, el hombre es el que se salva a través de sus obras, y segundo, es posible que también pueda perderse y no ser salvo después de haber confesado y creído, son básicamente religiones falsas. El Señor mismo declaró que nadie puede arrebatar las ovejas de su mano o de la mano del Padre. Después que uno es traído a vida y nace en uno esa vida eterna en el Espíritu, es imposible que la obra de Dios se destruya. Puede que tropecemos, puede que nos caigamos, pero el Señor terminará en nosotros la buena obra que ha comenzado a través de Cristo nuestro Señor en cada uno de sus santos, de sus elegidos. El Evangelio de Jesucristo te invita a no confiar en ti mismo. Te invita, como a Job, a contemplar la gloria y la bondad de Dios y a tapar tu boca con tu mano. Porque dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos ven, ahora te veo. Y una vez que contempla, solo tapa su boca y guarda silencio. Porque la obra del Señor es simplemente demasiado grande, sus perfecciones demasiado incomprensibles para nosotros. Cuando te prediquen una religión en la cual tú debes hacer cosas, rituales, obras, pagar cosas para poder conseguir la bendición de Dios, ciertamente estás delante de una religión falsa de los hombres. La religión verdadera, el cristianismo, es pura y exclusiva obra del Señor para la gloria del Señor. Después nosotros hacemos todo el esfuerzo posible, pero también ese esfuerzo es solamente humillarnos y someternos al influjo del Santo Espíritu, porque es en ese Espíritu donde se manifiestan también esas obras. Todo aquello que glorifique a Dios exclusivamente y no glorifique al hombre, probablemente estás en el camino correcto, en el cristianismo genuino. Gracias por acompañarme en este episodio de Mira hacia arriba. Mi oración es que estés en una iglesia sana y que te congregues con cristianos genuinos, con pastores amorosos y dedicados que te enseñen la sana doctrina. Esto es fundamental para tu crecimiento espiritual y tu santificación. Que el Señor te bendiga para esto y gracias nuevamente. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.